Haremos comienzo con la clase número 3 de Hechos. Vamos a estudiar el capítulo 2. La escena del capítulo 2 es el advenimiento del Espíritu Santo. Primero, advenimiento del Espíritu Santo, versículo 1 al 3. Segundo, evangeliza por medio de lengua, versículo 4 al 13. Tercero, Pedro evangeliza, versículo 14 al 41. Tiene subpuntos. Subpunto 1, testifica por medio del Espíritu Santo, versículo 14 al 21. Segundo, testifica acerca de la cruz y la resurrección de Cristo, versículo 22 al 35. Tercero, reprensión, versículo 36. Cuarto, enseñanza, versículo 37 al 38. Quinto, exhortación, versículo 39 al 41. Cuarto punto grande, avivamiento de la iglesia, versículo 42 al 47. Versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Amén. Los 120 fieles estaban reunidos en el aposento alto de Marcos. Después de que Jesús había ascendido, pasó 10 días dedicándose a oración. Después de los 10 días de ascensión de Jesús llegaba el Pentecostés. Y en ese día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo. El Pentecostés es el 50º día después de la Pascua. En el calendario judío es el día 14 del año Abibol, se celebra la Pascua. Ellos calculan el mes Abibol en el mes de enero. Desde los días 14 de la Pascua a los 50 días se celebra el Pentecostés. Levítico capítulo 23, versículo 15 y 16. Después del primer día de Pascua se contarían 49 días. También llaman al Pentecostés semana de la fiesta de las semanas. Éxodo capítulo 34, versículo 22. Número capítulo 28, versículo 26. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 10. También llaman al Pentecostés fiesta de las primicias. En el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo. Fue un domingo. Jesús murió un día antes de la Pascua y resucitó un día después de la Pascua. Resucitó el día después de la Pascua. Y el día después de la Pascua es el día domingo. Y también el día de Pentecostés es domingo. En Juan capítulo 18, versículo 28,
Juan capítulo 19, versículo 31. Llaman el día de reposo el gran día. Significa que el Pascua es un gran día. Jesús de esta manera resucitó un día domingo. Y en el día de Pentecostés se reunieron los discípulos y los 120. Ellos no se apartaron de Jerusalén, no se alejaron de Jerusalén y se dedicaron en oración. Versículo 2. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Amén. De repente vino del cielo un ruido, como de un viento fuerte. Significa que desde Dios, desde el cielo había descendido el Espíritu Santo. Después de que Jesús ascendió, ¿qué clase de Espíritu Santo descendió en el Pentecostés? El Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés es llamado el Consolador. Juan capítulo 14, versículo 16. En ese versículo dijo que enviaría a otro Consolador. Y en Juan capítulo 16, versículo 17 dice que el Señor enviará al Consolador. Consolador significa el que aboga, el que intercede. Tiene el significado de el que intercede, el que aboga, el que colabora. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento es igual al del Nuevo Testamento. Tan solamente que el Espíritu Santo que aquí descendió en el Pentecostés vino con el cargo del Consolador. Que el cargo con la cual ha descendido es diferente. Por lo tanto, se ve que en el Antiguo Testamento también hubo el Espíritu Santo, hubo obrar del Espíritu Santo. Salmo 51, 11. Los padres de Juan el Bautista estaban llenos del Espíritu Santo también. Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 67. Pedro también, cuando confesó la confesión de fe, lo hizo con la guía del Espíritu Santo. Mateo 16, 16. De esta manera, en el Antiguo Testamento también obró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios de la Trinidad. El Espíritu Santo Consolador es igual al Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Solamente con la diferencia que el Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés vino con el cargo del Consolador. Y el Consolador que ha venido en el Pentecostés permanece junto siempre desde el tiempo del Nuevo Testamento. Hoy día también nosotros recibimos al Espíritu Santo Consolador. Juan 16, 13. El Espíritu Santo nos guía por medio de la verdad. Está lleno de mansedumbre. Permanece con su presencia entre los fieles. Está lleno de Dios.
es Dios de la Trinidad. Y cuando dice que llegó el Espíritu Santo, significa que llegó el conmover y la obra del Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Y no se va nunca. Pero a veces parece sentir que se fue. Eso es no sentir el sentir del Espíritu Santo, pero no es que el Espíritu Santo se fue. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, ya el Espíritu Santo mora dentro de nuestro corazón. Él permanece siempre dentro nuestro, no se va. Y solo el hecho de que no podamos sentir el Espíritu Santo se refiere al conmover del Espíritu Santo. En una palabra, el Espíritu Santo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es igual. Solamente que el Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés vino con el cargo del Consolador. Desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, aún a nosotros somos renacidos por el Consolador. Cuando llegó el Espíritu Santo, dice que de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, y apareció de esta manera. Aquí lengua como de fuego, viento, no es el Espíritu Santo, sino que simboliza al Espíritu Santo. Está mostrando su obrar, su virtud, su naturaleza, la naturaleza del Espíritu Santo. Son solamente símbolos. En Mateo capítulo 3, versículo 16, dice que el Espíritu Santo vino como una paloma. No significa que la paloma en sí sea el Espíritu Santo. Sino que señala y pone a la imagen, simboliza su pureza y su limpieza. Y se entrega como ofrenda. Entonces aquí, como representación del Espíritu Santo, aparece el viento. Aquí significa que el Espíritu Santo, representando en viento, se obra como el Señor quiere. El viento se mueve como uno quiera. Significa que el Espíritu Santo así actúa en la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios. Que se mueve no a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. En segundo lugar, como el viento no es visible, pero cuando choca con algún objeto se mueve, entonces podemos saber que existe el viento. El viento no es visible, pero con la intensidad se puede saber su dirección y su intensidad. Por lo tanto, nosotros podemos conocer acerca de la obra que el Espíritu Santo ha realizado, acerca de quién es el Espíritu Santo. Lo conocemos cómo es el Espíritu Santo a través de la obra que ha dejado.
En tercer lugar, de que haya aparecido como viento fue para mostrar el poder de Dios. El viento tiene fuerza, puede arrancar árboles, puede levantar olas altas y hundir barcos. Y aquí, que haya aparecido como viento representa el poder de Dios. Versículo 3. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Amén. Y dice que se vieron como lenguas de fuego que se repartían. Esto también está representando la obra del Espíritu Santo como fuego. El Espíritu Santo arde en nuestro corazón. Un corazón ardiente de amor hacia Dios. El corazón ardiente hacia el amor a la verdad. Un corazón ardiente de querer obedecer la voluntad de Dios. Un corazón ardiente de querer ser semejante a Jesús. Ese corazón ardiente de querer ser fiel al Señor. Significa que nos da un corazón ardiente en este sentir a nosotros. Lucas capítulo 24, versículo 32. Juan 2:17. El Espíritu Santo conmueve nuestro corazón ardientemente. Entonces nosotros aún podemos exponer nuestra vida en sus manos y actuar. ¿Y qué significa que haya descendido como fuego? Señala que por medio del fuego nos purifica. El Espíritu Santo quema nuestros pecados, hace desaparecer nuestros pecados, hace desaparecer los pecados y nos limpia, nos purifica nuestros pecados. Por eso nos deja limpios. Y dijo que se posaron sobre cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo había descendido a personas especiales. Número 11, versículo 25 al 29. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6 al 11. Pero en el Nuevo Testamento, desde el Pentecostés, el Espíritu Santo descendió a todos los fieles. A todos los 120 que estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo se posó sobre cada uno de ellos. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo llega a todos los fieles. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y no se va nunca. Y nos guía siempre. Primera de Corintios 3:16. Segunda de Corintios 13:5. El Espíritu Santo permanece siempre con nosotros. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Amén. Después de recibir la llenura del Espíritu Santo, los 120 hablaron en lenguas. Primeramente, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Está equivocado pensar la llenura del Espíritu Santo cuantitativamente.
El agua está hasta la mitad del vaso. El vaso está lleno. Está mal pensar la llenura del Espíritu Santo de esta manera. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ya viene. Si no creen en Jesús, no tienen Espíritu Santo. No hay de eso de que ha llegado una parte del Espíritu Santo o llegó la mitad. Si viene el Espíritu Santo, viene, si no, no. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Los fieles creyentes, cuando creen el Espíritu Santo, entra a morar en el corazón de cada uno. Habita completamente. Pero la llenura del Espíritu Santo es ser guiado y gobernado completamente por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no debemos calcularlo o en forma cuantitativa, sino se trata de que el fiel creyente obedece el mandato de Dios y completamente se vuelve lleno. En otra palabra, la llenura del Espíritu Santo es ser guiado y seguir completamente la guía del gobierno del Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Por lo tanto, si vamos donde el Espíritu Santo nos guíe, obedecerle, eso es llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos guía hacia la palabra y la verdad, obedecerlo el 100%, se produce la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos habla y solo pensamos y seguimos lo que nos parece, eso no es llenura del Espíritu Santo. Tiene que desechar su pensar, su codicia. Y seguir la palabra y la verdad completamente, obedecerlo. Entonces será lleno del Espíritu Santo. Tiene que obedecer completamente. Hay momentos en que uno está lleno del Espíritu Santo y otras veces caídos. Es muy difícil mantener la llenura todo el tiempo. Sin embargo, nosotros debemos esforzarnos por estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero en Antioquía, comiendo con los gentiles, cae en el pecado de la hipocresía. Cuando se vuelve hipócrita, no está lleno del Espíritu Santo. El que estaba lleno del Espíritu Santo, llega un momento en que también va a caer. El bautismo del Espíritu Santo se recibe una vez cuando cree en el Señor Jesucristo. Pero la llenura del Espíritu Santo, hay que esforzarse siempre para mantenerlo lleno. No sé qué es el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Es recibir completamente la guía y el reclamo del Señor gobernado por el Espíritu Santo. Estas personas hablaron en lengua. Versículo 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra.
Los judíos siempre cumplían las 3 fiestas al año. Éxodo 23, 14 al 16. Los israelitas cumplían cada año 3 fiestas: Pascua, Pentecostés, fiesta de las cosechas. Cumplían estas clases de fiestas. Y en el Pentecostés también había muchos de otros lugares que se habían reunido en Jerusalén. En el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, hubo muchas personas que habían venido de todas las naciones. Versículos 6 al 10. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno de los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercana a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Amén. Los discípulos de Jesús habían recibido la llenura del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas diferentes. Aquí en cuanto a la lengua, hay 3 clases de lengua. Uno es idioma extranjera. Por ejemplo, el chino, coreano, japonés, inglés. Aunque no habían aprendido aquellos idiomas, el Espíritu Santo les enseñaba. Les da el poder para que pueda predicar en otro idioma. El Espíritu Santo había abierto los oídos para poder entender lo que decían. Los galileos de esa época no habían aprendido otro idioma, pero predicaban en elamitas, romanos, sirenes. Esto es poder de Dios. Lo que se habló en ese momento se trató de idiomas extranjeros. En segundo lugar, hay otra clase de lengua que no se comprende. Aparece en 1 Corintios 14:2. La lengua que habían hablado las iglesias de Corinto era inentendible. Nosotros los fieles también hablamos en lengua que no se entiende. En ese caso se necesita de intérpretes. 1 Corintios 14:28. Pero dice que si no hay intérprete, que no lo hiciera. Porque no puede ser de virtud y de ayuda para otros. No tiene utilidad. 1 Corintios 14:5-6. No hay fruto. Más que 10.000 palabras de lengua desconocida, es mejor 5 palabras entendibles, dijo. 1 Corintios 14:19. Este don es de señal para los incrédulos. 1 Corintios 14:22.
Tercero, hay una nueva lengua, un nuevo don de lengua. Proverbio 16, 17. Esta nueva lengua se trata de comprender la palabra de la Biblia y hacerlo, predicarlo en el idioma del país. Marcos capítulo 16, versículo 17. Por lo tanto, se trata de que ha comprendido esta Biblia y lo predica en ese idioma. Hay 3 clases de lengua, entonces. 1, idioma extranjera. 2, don de lengua incomprensible. Tercero, nueva lengua. Y hay 3 fuentes y evidencia de lengua. Primero está el don de lengua que viene de Dios. 2, don de lengua que sale de su corazón. Tercero, viene del diablo. Lo que viene de Dios es el don de lengua verdadera. Lo que viene de su corazón sale de practicar de sí mismo. Eso no es un don verdadero. No se debe recibir si el don de lengua viene del diablo. Versículo 13. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Amén. Después de escucharlo, su lengua dijeron que estaban borrachos. Estaban insultando a los que estaban llenos del Espíritu Santo. Los que no creían así insultaban a los discípulos y los 120 fieles reunidos. Continuaremos con el versículo 14 y 15. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Amén. Pedro da testimonio. Les dijo, nosotros no estamos borrachos. Y Pedro se pone de pie y les explica. Dice que eran las 3 horas. Las 3 horas se refieren a las 9 de la mañana. La gente no se emborracha en la mañana. Y en segundo lugar le dijo que se hizo el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Versículos 16 y 17. En realidad lo que pasa es que es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Amén. Pedro dijo que se cumplió lo que dijo el profeta Joel. Los últimos días tiene 2 significados. Primeramente se refiere la primera venida de Jesús hasta la segunda venida. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20.
Por lo tanto, se refiere desde el momento en que vino Jesús hasta la segunda venida. Y también se refiere los tiempos un poco anteriores a la segunda venida, que serían los últimos tiempos. Se hizo como el profeta Joel dijo. Joel, capítulo 2, a partir del versículo 28. Dijo el profeta Joel que Dios derramará su espíritu a las personas. A la humanidad será derramada el Espíritu Santo. A todas las personas les será derramada el Espíritu Santo. O sea, que será derramada a todos los fieles creyentes. Y dijo, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán. Cuando venga el Espíritu Santo, sin importar la edad, sean jóvenes o ancianos, Dios le dará a entender por medio de visiones y sueños. Aquí sueño se refiere a una revelación especial de Dios. En el Nuevo Testamento se trata de que Dios hará entender por medio de la Biblia. Y sin importar el sexo, sea mujer o hombre, Dios les hará entender la Biblia. Hoy en día la Biblia está completada. Hay variedad de versiones. Por lo tanto, nosotros por medio de la Biblia debemos conocer la voluntad de Dios. Versículo 18. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Amén. Dijo que derramará su espíritu sobre siervos y siervas. Que no va a diferenciar entre mujer u hombre, el Espíritu Santo descenderá. Y que ellos profetizarán. La profecía es la Biblia. Apocalipsis 1:3. Primera de Timoteo 1:18. Allí dice que la profecía es la palabra de Dios. Para que todos puedan dar testimonio de la palabra. En el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, a través del Espíritu Santo, todos pueden enseñar la palabra. Siervos y siervas. Hoy día también, sin importar si es mujer u hombre, enseña la palabra de Dios a los niños y a los adolescentes. Enseñan la Biblia. En el Antiguo Testamento solo los profetas enseñaban. Pero ahora, a partir del Nuevo Testamento, por llenura del Espíritu Santo, todos pueden enseñar la palabra de Dios. Porque a todos les ha sido derramado el Espíritu Santo. Versículo 19. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nube de humo. Desde el cielo mostrará prodigios. Desde lo espiritual se levantará la obra de la salvación. De que pecadores como nosotros seamos salvos en el tiempo actual es milagro, es señal y prodigio. De que Jesucristo haya venido a este mundo es señal y prodigio.
Y dijo que en la tierra mostrará prodigios también. La tierra se refiere a los desobedientes, que a los desobedientes les llegará el juicio de fuego, que serán enjuiciados con sangre, fuego y nube de humos. La sangre se refiere a la muerte. El fuego se refiere al dolor y tribulación. Nube de humo se refiere a la tiniebla. Significa que si desobedecen el mandato de Dios, los enjuiciará de esta manera. Primera de Juan 2:15. Dijo que no amara al mundo. Colosenses 3:2. Dijo que piense en las cosas de arriba. Versículo 20. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Amén. Dijo que llegará un día grande y esplendoroso. Es el día que vendrá por segunda vez el Señor. El sol se oscurecerá. Esto está señalando que en los últimos tiempos la verdad se oscurecerá. El mal se agrandará. La verdad se aligerará. Y que la luna se convertirá en sangre. La luna se refiere a la iglesia. Significa que la iglesia se oscurecerá. Se levantarán los rebeldes. Aparecerán sectas. Y dentro de la iglesia la verdad se debilitará. La luz se debilitará. Ya la iglesia no iluminará tanto, su luz se debilitará. Dice que se convertirá en sangre. Significa que la vida se terminará. Significa que la iglesia se debilitará en dar vida. Que la iglesia se irá muriendo y solo quedará cáscaras. Versículo 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. Creer según la palabra y confesar la fe será salvo. No es difícil ser salvo. Todo aquel que cree en el nombre de Jesús y confiesa será salvo. Cuando reciba a Jesucristo en su corazón y lo llame Señor, será salvo. Versículo 22 al 24. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado de propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Amén. Pedro habla de Jesús, su cruz y su resurrección. Dio testimonio seguro de la muerte y resurrección de Jesús. La base del cristianismo es la cruz, la muerte en la cruz y la resurrección. Que Jesús haya muerto por nosotros en la cruz, resucitado, es el Evangelio. Cuando Pedro predicaba, hablaba con claridad acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Para nosotros también evangelizar no es una cosa difícil.
Solamente hay que decir, Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Y dar testimonio de que Jesús resucitó por nosotros. Dios, a través de Jesús, mientras que estuvo en esta tierra, hizo grandes prodigios y señales. Y después le dijo, ustedes judíos mataron a Jesús. Lo entregaron a Pilato y lo mandaron a matar clavándolo en la cruz. Pero Dios rescató de la angustia de la muerte. Versículo 25. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Amén. Esto es citado de la palabra de Salmos, capítulo 16, versículo 8. David, como antepasado humano, es antepasado de Jesús, humanamente. Humanamente David es antepasado de Cristo. Pero espiritualmente Jesucristo es el Señor de David. Porque la naturaleza divina de Cristo es Hijo eterno de Dios. Dijo que lo verán siempre a Jesús, que no le hará tambalear, que está sentado a la diestra de nuestro Dios. La diestra del Señor es un lugar glorioso. Y el Señor está sentado glorificado a la diestra de Dios. El Señor nos cuida para que no tambaleemos. Nos guarda. David confió y creyó en el Señor. Versículo 26. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. Amén. El Señor, permaneciendo siempre a la diestra, no dejará que nos tambaleemos. Por eso David pudo confesar, siempre estoy alegre y canta con gozo. Porque Dios lo cuida, puede estar siempre alegre. Nuestro cuerpo también podrá vivir en esperanza. Puede nuestro cuerpo estar saludable. Proverbios capítulo 4, versículo 22. Por eso, si tenemos a Jesús, siempre estaremos contentos. Porque aunque estemos en dificultades, el Señor nos sostiene y nos consuela. Versículo 27. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Amén. Dijo que no dejará caer en el sepulcro. Que la vida de David no dejará echada en el sepulcro. Y también en el día de hoy, el espíritu de los fieles no dejará caer en el infierno. También señala la resurrección de Cristo. Jesucristo resucitó de entre lo corrupto. La muerte no pudo contra Cristo. Jesús resucitó. Se cumplió como había profetizado David. Como David profetizó, Jesucristo resucitó. Versículo 28. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Amén. Como Cristo resucitó, mostró el camino de la vida.
Y también habrá llenura de alegría el que camina por la senda de su presencia. Por eso nosotros debemos vivir siempre delante de la presencia de Dios y vivir con alegría delante de Dios. Concluimos aquí con la clase número 3 del libro de los Hechos. Muchas gracias.